Estática, parte 5. Algunos ejemplos para la resolución de problemas. Resolvemos gráficamente el siguiente sistema de fuerzas concurrentes en un punto. Tenemos 5 fuerzas, nos dieron la intensidad de cada una de ellas en Newton y el ángulo que forman respecto de una referencia. Para graficar, primero vamos a fijar una escala. La escala de fuerza que vamos a fijar es de 10 newton por centímetro, es decir, cada centímetro que dibujemos representan 10 newton. Tomamos una referencia a partir de la cual vamos a medir los ángulos para encontrar las direcciones de las fuerzas. La primera fuerza está a 60 grados respecto de la horizontal y va a tener una intensidad de 5 centímetros según nuestra escala. La segunda fuerza está a 125 grados respecto de la horizontal y va a tener una longitud de 6 centímetros según nuestra escala. La siguiente a 180 grados de la horizontal y va a tener una longitud de 3 centímetros. La cuarta a 240 grados de la horizontal y 5 centímetros según la escala va a ser la longitud que va a tener el vector. Y por último, a 300 grados de la horizontal vamos a trazar 7 centímetros para la última fuerza. Queremos hallar la resultante. Tenemos 5 fuerzas concurrentes en un punto. Vamos a aplicar el método del polígono. Para eso entonces lo que vamos a hacer es vamos a trasladar manteniendo dirección, sentido y módulo, según la escala, cada una de las fuerzas, poniendo una a continuación de la otra. Ahí trasladamos la fuerza 2 a continuación de la fuerza 1, ahora la fuerza 3, la fuerza 4 y por último la fuerza 5. Desde el punto de aplicación de la primera fuerza hasta donde termina la última fuerza, tenemos la dirección de la fuerza resultante y ahí la trazamos según nuestra escala, son 33 newton, ya que tiene un segmento de 3,3 centímetros. Vamos a resolver otro. Tenemos dos fuerzas paralelas de igual sentido, de 35 kilogramos fuerza una y de 42 kilogramos fuerza la otra. Están aplicadas en el extremo de una barra rígida de 1,40 metros y nos pide que calculemos la intensidad de la resultante y dónde está aplicada en la barra. Bien, lo primero que tenemos que hacer es fijar una escala de longitud, porque ahora tenemos una separación de 1,40 m entre las dos fuerzas y esto también lo tenemos que hacer en escala. Vamos a trazar una referencia horizontal. Vamos a dibujar la barra que según nuestra escala va a tener 7 centímetros para representar al 1,40 m de separación. Vamos a ahora tomar una escala de fuerza para representar esas fuerzas. La escala que elegimos es de 10 kilogramos fuerza por cada centímetro, o sea que la fuerza 1 va a tener un segmento de 3,5 centímetros. Y la fuerza 2 un segmento de 4,2 centímetros. Para hallar la fuerza resultante, aplicamos el método del polígono. Colocamos una fuerza a continuación de la otra y desde el origen de la primera hasta donde termina la última tenemos la fuerza resultante, que según nuestra escala son 7,7 centímetros, es decir, 77 kilogramos fuerza. Para hallar dónde está aplicada esta fuerza resultante, tenemos que trazar las fuerzas invertidas en la dirección. Es decir, donde está la dirección de la fuerza 1 trazamos la fuerza 2 y donde está la dirección de la fuerza 2 trazamos la fuerza 1. Y ahora unimos extremos de estas fuerzas auxiliares que acabamos de dibujar, el extremo inicial con el extremo final de la otra y viceversa. La intersección de estas rectas auxiliares determinan el punto por donde va a pasar la resultante, que obviamente va a ser paralela a las fuerzas y como son de igual sentido tendrá el mismo sentido que esas fuerzas. Ahí ubicamos entonces a la fuerza resultante.
Como estamos trabajando en escala, podemos saber también cuál es la distancia que hay desde la fuerza 1 hasta la resultante y cuál es la distancia de la fuerza 2 a la resultante. Según la escala nos dice que son 0,76 metros la distancia 1 y 0,64 metros la distancia 2. Vamos a resolverlo ahora de manera analítica. Primeramente vamos a calcular la resultante. Sabemos que la fuerza resultante se calcula, en el caso de fuerzas paralelas, sumando el módulo de las fuerzas. Si reemplazamos por los valores, obtenemos que nos da 67 kilogramos fuerza. Para hallar ahora las distancias a las que se encuentran la resultante de cada una de estas fuerzas, vamos a aplicar la igualdad que habíamos visto en el video anterior entre las fuerzas y las distancias. Obviamente nos vamos a quedar con una igualdad sola. Por ejemplo, tenemos la fuerza 1, acabamos de calcular la fuerza resultante, conocemos la distancia que separa a ambas fuerzas y queremos hallar la distancia 2. Vamos a tener que despejar de la ecuación. Como está dividiendo la distancia 2, la pasaremos multiplicando, y como la distancia 2 es lo que queremos averiguar, entonces ahora tendremos que pasar a la distancia que está dividiendo, la tendremos que pasar multiplicando, y a la fuerza resultante la tendremos que pasar dividiendo. Si reemplazamos ahora por los valores que tenemos y simplificamos, determinamos que la distancia que separa a la fuerza 2 de la resultante es 0,636 metros. Podemos repetir el método utilizando ahora la otra parte de la igualdad. Fuerza 2 sobre distancia 1 igual a la fuerza resultante sobre distancia. O si no, simplemente, como sabemos que la distancia total es la distancia 1 más la distancia 2, podemos despejar de ahí y hacer la distancia total menos la distancia 2, y de esa manera hallamos la distancia 1, que es 0,764 metros. Podemos ver que hay una diferencia entre el valor hallado analíticamente para las distancias y el valor hallado para las distancias de manera gráfica. También podría haber sucedido con las fuerzas, con la fuerza resultante. Esto se debe justamente a los errores de medición al hacer el gráfico, al trazar, o a los errores de redondeo al hacer cuentas. Si tomamos como más probable los valores de las distancias hallados de manera analítica, podemos determinar cuál es el porcentaje de error que tuvieron las distancias halladas en el gráfico. Para calcular el error absoluto, tenemos que hacer la diferencia entre el valor que tomamos como más probable, que es el que hallamos de manera analítica, menos el valor que estamos queriendo hallar el error, que en nuestro caso es la distancia 1, pero hallada de manera gráfica. Si reemplazamos por los valores, nos da un valor de 0,004 metros. Si hallamos el error relativo, que es el error absoluto dividido el valor más probable, que en nuestro caso es el de la distancia hallada en forma analítica, simplificamos la unidad y nos da que el error relativo es de 0,052. El error relativo no tiene unidades, es relativo a la unidad de medición supuesta. Y conociendo el error relativo, si lo multiplicamos por 100, podemos calcular el error porcentual, que en el caso de la distancia 1 es del 0,52%. Vamos a hallar el error absoluto de igual manera para la distancia 2 y nos da también un valor de 0,004 metros. Pero al hallar el error relativo, como el valor más probable es distinto, entonces el error relativo nos da 0,062. Esto implica un error porcentual al determinar la distancia 2 de manera gráfica de 0,62%. Igual estos porcentajes son valores muy pequeños, ¿sí? Lo que implica que la gráfica se hizo con bastante precisión.
Por último, vamos a ver este problema. La figura muestra un sistema que está en equilibrio, formado por un bloque cuyo peso es 392 newton, suspendido por dos dinamómetros, 1 y 2, y nos pide hallar la indicación de los dinamómetros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de la lectura del enunciado es que el sistema está en equilibrio, y un sistema está en equilibrio cuando las sumatorias de todas las fuerzas es 0. Por lo que entonces la resultante entre el dinamómetro 1 y el dinamómetro 2 sería la equilibrante de esa fuerza peso. Vamos a resolver esto gráficamente primero. Usamos una escala de fuerza de 100 newton por centímetro. Tomamos una referencia, graficamos la fuerza peso con 3,92 centímetros para representar los 392 newton, por ser fuerza peso vertical hacia abajo. A 35 grados está la dirección del dinamómetro 2. Y a 55 grados de la horizontal a la izquierda está la dirección del dinamómetro 1. Tenemos las direcciones en que se ejerce la fuerza del dinamómetro 1 y la del dinamómetro 2, pero sabemos que la sumatoria de fuerzas entre el dinamómetro 1 y el dinamómetro 2 nos tiene que dar la misma intensidad, la misma dirección, pero sentido contrario que la fuerza peso, porque dice que el sistema estaba en equilibrio. Conociendo las direcciones de los dinamómetros y cuál es la resultante entre estos dos, podemos hacer la descomposición de la fuerza y hallar la fuerza que hace el dinamómetro 1 y el dinamómetro 2. Por el extremo de la fuerza equilibrante vamos a trazar una paralela a la dirección de cada una de las fuerzas que hacen los dinamómetros. Se forma el paralelogramo de fuerza, por lo tanto, desde el punto de aplicación de la resultante hasta donde se intersectan las direcciones de los dinamómetros con esas rectas auxiliares, tenemos la fuerza que hace el dinamómetro 1, que según nuestra escala es 310 newton, y la fuerza que hace el dinamómetro 2, que según nuestra escala es de 230 newton. Bien, vamos a hacerlo ahora de manera analítica, teniendo en cuenta que el sistema está en equilibrio, eso sigue siendo lo mismo, así que la sumatoria de todas las fuerzas es 0 y que la resultante entre el dinamómetro 1 y el dinamómetro 2 debe ser igual a la fuerza peso, pero de sentido contrario, ¿no? Porque la está equilibrando a esa fuerza peso. Tenemos la fuerza equilibrante, tenemos la dirección del dinamómetro 1, la dirección del dinamómetro 2, y cómo se descomponía la fuerza que hacía el dinamómetro 1 y la del dinamómetro 2. Pero queremos hallar cuánto vale analíticamente, no por medio de una escala. Vemos que si el dinamómetro 1 está a 55 grados, para llegar a la vertical le faltan 35 grados. Y al dinamómetro 2, si está a 35 grados, para llegar a la vertical le falta 55 grados. O sea que entre los dos dinamómetros hay un ángulo de 90 grados. O sea que si trasladamos la fuerza que hace el dinamómetro 2 a continuación del dinamómetro 1, queda un triángulo rectángulo, donde si aplicamos trigonometría sabemos que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si el ángulo S tomamos de 35 grados, el coseno del ángulo será el dinamómetro 1 sobre la fuerza equilibrante y el seno será el dinamómetro 2 sobre la fuerza equilibrante. Si despejamos la fuerza equilibrante por el coseno de 35 grados, que es el ángulo que tomamos, nos dará la fuerza que hace el dinamómetro 1, y la fuerza equilibrante por el seno de 35 grados nos dará la fuerza que hace el dinamómetro 2. Si reemplazamos por los valores,
nos da que el dinamómetro 1 hace una fuerza de 321,4 newton y el dinamómetro 2 hace una fuerza de 222,3 newton. Podemos ver que también hay una diferencia producto de los errores de medición al trazar el gráfico, en los redondeos, etcétera.